¿Ya lo encontró? Bueno, pues vamos a orar primero. ¿Sale? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por estos tiempos que tú nos das, Señor, que como iglesia podemos levantar nuestra voz unidos, Señor, en un cántico a ti, Señor. Queremos que estos tiempos realmente sean una verdad, Señor, en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Úsame para comunicar tu palabra de forma fiel, Señor. Y que cada uno de nosotros atendamos a lo que nos vas a hablar el día de hoy, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Hechos, dice así, del 17 al 22. Dice, 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales y les dijo, hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron, no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Bueno, el día de hoy estamos llegando a la recta final de nuestra serie de Hechos. Ya estamos en el penúltimo tema, así que pues no se lo pierda la próxima semana porque ya concluimos. Y si recordamos, bueno, en contexto de lo que estamos leyendo aquí, es que, vimos semana a semana, durante ya un tiempo, cómo Pablo fue enjuiciado, fue llevado a juicio en Jerusalén. Y fue un proceso largo que hemos estado viendo. Y bueno, fue llevado en barco hasta Roma porque apeló al César. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Pero fue llevado a Roma a través del mar. Vimos cómo pasaron por varias pruebas donde las tormentas casi estaban ahí tirándolos desde el principio. Y llegamos al día de hoy, donde llegamos al día tan esperado en que Pablo llegó a Roma. Y al fin está en Roma. Y dice el versículo 17, 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales y les dijo, hermanos, fui arrestado en Jerusalén, entregado al gobierno romano a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Aquí vemos que Pablo, inmediatamente después de llegar a Roma, contacta con los líderes judíos. A pesar de que vemos aquí que dice 3 días después de haber llegado, no es que Pablo se acostó a dormir y pues esperó 3 días y no. Recordemos que Pablo iba en calidad de preso, era un prisionero. No era como que pudiera ir con ellos así con tanta libertad. Iba con Lucas y con Aristarco. Por lo tanto, podía utilizarlos para contactar a estos líderes judíos. Lo podían ayudar en esta tarea. Sin embargo, vemos que anteriormente, pues cuando no estaba preso, ellos lo que hacían era inmediatamente iban a una sinagoga y ya ahí es cuando hablaban con ellos, etcétera. Ya se desataba todos los disturbios, ¿no? Pero aquí no podía hacer eso, no podía ir a contactar con ellos directamente, así que contactó por un tercero, pero lo hizo de forma pronta, no se tardó, no fue así como que una semana de vacaciones y no. Ahora bien, una vez que los líderes judíos llegaron con Pablo, Pablo les expuso de forma clara su llegada, las condiciones de su llegada. Les explicó la causa
por qué estaba en Roma, o por qué había llegado a Roma y por qué iba con esas cadenas, porque iba como prisionero. Muy bien. Y también aclara que Roma fue quien lo tenía arrestado. Ahora bien, también Pablo quiere dejar varias cosas en claro, y una es que nunca quiso atentar o hablar mal en contra del pueblo y mucho menos de la ley. Esto es importante porque la relación entre judíos y los romanos era bastante tensa y se podía prestar a malos entendidos, a decir, bueno, apeló al César, ¿por qué? Porque quiere echarle tierra a los judíos y quiere desatar aquí un disturbio, un problema hacia ellos, y no es así. Pablo les va explicando poco a poco por qué está ahí y que se vio forzado a realmente apelar al César. No fue su primera opción de lo que hizo. Ahora bien, recordamos que Pablo no solo no actuó en contra de la ley, sino que Pablo mismo practicaba los rituales de la ley. De hecho, si recordamos semanas anteriores, vemos que cuando fue arrestado en el templo, y de hecho, pues el plan que tenían los hermanos es de que había hecho un voto de nazareato, se rapó y estaba cumpliendo el ritual que implicaba esto. Ya llevaba varios días y ya iba a culminarlo, y de repente fue cuando lo arrestaron en el templo. Estaba haciendo el ritual que pedía la ley respecto a eso. Entonces, la idea inicial en ese punto era, bueno, me van a ver que estoy haciendo las costumbres del pueblo judío, por lo tanto van a ver que no estoy predicando en contra de esto, sino que yo mismo lo estoy llevando a cabo. Esa era la idea, pero recordemos algo. Ellos ya sabían que si iba a Jerusalén lo iban a arrestar, y estamos aquí. Ahora bien, a pesar de que Pablo había cumplido las leyes de la ley, los judíos no querían, no les interesaba eso en sí. O sea, no era un argumento, era un argumento que estaban usando en contra de él, pero era un pretexto. Realmente los líderes judíos lo querían ver muerto. Pablo cumplía la ley. Sin embargo, y los judíos en sí no odiaban a Pablo por Pablo, odiaban a Cristo y a quien testificara de Cristo. Y en este caso, pues era Pablo. Y esto pasa hoy en día también. Uno puede hablar en la televisión o en los medios digitales del Islam, en favor del Islam, de la comunidad del arco iris o de muchas otras cosas, y no va a pasar nada si habla uno a favor de eso. Pero si usted habla de Cristo, inmediatamente lo van a censurar. Si usted menciona alguna cuestión de las que mencioné en una escuela, no va a pasar nada. Incluso invitan gente de esas comunidades o que están afiliados a alguna religión por el estilo, pero si usted habla de Cristo en una escuela, se va a meter en un problema. En especial en lugares como Estados Unidos, que antes había oración y muchas cosas dentro de la escuela, hoy en día está prohibido. Y hoy en día va a haber algún problema si usted hace algo por el estilo. El mundo está en contra de Cristo. Hoy se manifiesta en contra de los discípulos actuales, usted y yo. Sin embargo, a quien el mundo odia es a Cristo. Y eso no ha cambiado desde la época de Pablo. Ahora bien, en el 28:18 dice así: los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Aquí Pablo deja muy en claro que pasó por un proceso judicial. Llevó un juicio de forma legal, los romanos lo encontraron no culpable, sin embargo, no lo dejaron en libertad. Ahora bien, no solo no era culpable, sino no era digno de muerte. Y ahora bien, ¿a qué nos recuerda esto? O sea, todo este proceso judicial que llevó Pablo y que no fue encontrado culpable y sin embargo no fue liberado. A Jesús. A Jesús cuando fue llevado a juicio frente a Pilato. Y ahora bien,
Similitudes, los acusadores eran los mismos, los judíos, los líderes judíos. Salud. Los líderes judíos y el jurado, ¿quién era? Los romanos. Un lado Pilato y en otro lado pues eran las autoridades romanas de ese lugar, ¿no? Y usaron las mismas tácticas los judíos, los líderes judíos: calumnias, mentiras, testigos falsos, engaños. Y en ambos casos la autoridad encontró lo mismo: no había causa de muerte, no había un motivo para cual llevarlos a la pena de muerte. Sabemos que Pilato, sin embargo, se lavó las manos y se quiso desentender. Delante de Dios no lo hizo, delante de Dios no se puede desentender. Sin embargo, lo puso ahí a los judíos y fue llevado Jesús a la cruz. En el caso de Pablo vemos lo siguiente en el 28:19. Dice así: pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Pablo era inocente delante de los romanos. Sin embargo, los acusadores protestaron y por lo mismo, a ellos no les interesaba si era culpable o inocente, ellos querían verlo muerto. Y vemos cómo, bueno, si usted no se lo perdió, bueno, hay que escucharlo, ahí están las grabaciones, y sobre todo, pues vaya a la Biblia. Ahí está toda la historia de cómo usaron engaños, mentiras en contra de Pablo y pues hasta aquí llegaron, ¿no? Hasta este punto, cuando era inocente. Ahora bien, hay un punto muy importante. Pablo era ciudadano romano por nacimiento. Por lo tanto, ahí implicaba varias cosas. O sea, no era nada más así como que una discusión entre judíos, sino era ciudadano romano. Y tenía derecho a apelar al César. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un enjuiciado, veía que las autoridades no habían hecho bien su trabajo o no estaba conforme con ello, podía apelar a la máxima autoridad, que era el César, era el emperador del Imperio Romano. No era poca cosa, no cualquiera podía llegar hasta esa instancia sin agotar todos los recursos anteriormente. En alguna ocasión les mencionaba, o sea, no es como si ahorita, o sea, un problema legal, aunque sea grande, no va directamente ante el presidente o ante las autoridades más altas, al gobernador, no sé. O sea, no, va en un orden. Y en este caso, pues escaló hasta la máxima autoridad. Pablo se vio orillado a tomar esta decisión. Ahora bien, su intención nunca fue ir al César a acusar a su pueblo o que se diera esta situación de que pudieran pensar que estaba atacándolos, ¿no? O sea, realmente Pablo no quería llegar hasta esa instancia, pero pues sí se vio obligado ante esas circunstancias. Pablo era ciudadano romano y ellos, los judíos, sabían que si iba al César, esa ciudadanía tenía peso porque era romano. O sea, si hablaba delante del César en contra de los judíos, se podía armar un problema mayor y ellos lo sabían. Aparte que ya estaba más lejos de ellos, ya no era como que pudieran matarlo tan fácilmente. Ya ven que le quería poner unas redadas y cosas así para matarlo. Aquí ya no se podía. Ya estaban en un lugar fuera de sus dominios, digamos, de los líderes judíos, y ya era más difícil la cosa. Ahora bien, vamos al 28:20, dice así: les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ahora bien, Pablo les reitera que los llamó para conocerlos y para explicarles la razón de su arresto. ¿Por qué está como prisionero? Y él quería explicar eso delante de ellos. Y ahora bien,
ya les iba a explicar o les estaba explicando su historia, su anécdota. Hoy lo pudiéramos llamar como su testimonio de lo que vivió hasta ese punto. Sin embargo, Pablo llega a un punto medular en la plática, la razón por la que Dios lo tiene en Roma. Pablo no está ahí por casualidad, o sea, Pablo, y aparte de que no estaba ahí por casualidad, Pablo no está ahí delante del César para defender su causa. O sea, la razón real no es que se ha hallado solamente inocente. Dios lo tenía ahí. De hecho, él antes de llegar a Roma sabía lo que iba a Jerusalén, él sabía lo que iba a enfrentar si iba para allá. Y sin embargo decidió ir a Jerusalén. Ahora bien, hemos visto cómo Pablo empezó a platicarles esto y en los juicios que enfrentó Pablo, vimos cómo les explicó cómo conoció a Cristo. En nuestro caso, es importante que, como decía ahorita Bogdan, mencionaba del canto de un discípulo, y hemos estado viendo, ¿no? O sea, de que todos somos discípulos. Bueno, los que hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos discípulos, al igual que Pablo, al igual que Pedro, al igual que Juan. Y en alguna ocasión nuestro pastor ha mencionado que nuestro testimonio, si bien no es el Evangelio, es un punto de contacto. Y esto hay que aclarar varias cosas. ¿Es importante? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque es el testimonio de cómo Cristo nos alcanzó, cómo el Evangelio llegó a nuestras vidas y nos transformó. Ahora bien, hay varias cosas que aclarar ahí. Muchas veces hemos visto por la cultura evangélica que nos rodea cómo se maneja muchas veces el testimonio, de que llega una persona y menciona, no, pues yo antes era borracho y ya no soy borracho y ya me reconcilié con mi familia y ya, ¿no? O sea, y es como, ok, está evangelizando, pero no es así. El cómo presentamos el testimonio también es importante y muestra mucho de nuestro entendimiento al respecto. ¿Por qué? Porque es muy diferente decir, Dios me sacó de mi problema y ya me libré de ese problema, a decir, yo entendí por medio del Evangelio que el pecado que sea borracho, sea drogadicto, sea lo que sea, era una rebelión en contra de Dios. Y Dios trajo convicción de pecado a mi vida y que eso que estaba haciendo, todos mis pecados, era una rebelión delante de Dios y me arrepentí de ello. Y a partir de ahí uno puede comenzar a predicar el Evangelio a quien está escuchando. Como decía, el testimonio no es el Evangelio, pero sí es el testimonio de cómo el Evangelio me alcanza. Sin embargo, sirve como punto de contacto para comenzar a partir de ahí. Y lo vemos aquí. Para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo en la esperanza de Israel. El Mesías ya ha venido. Ya aquí empieza hablando de por qué está ahí, pero llega al punto de la esperanza de Israel, el Mesías o el Cristo ya vino. Y aquí ya es cuando les empieza a explicar el Evangelio. Ahora bien, si queremos saber más a detalle qué es lo que le va a decir, bueno, no se pierda la próxima enseñanza, la próxima semana. Y no se la pierda. Venga, y si por alguna razón de causa de fuerza mayor no viene, pues ahí consigue la grabación. Ahora bien, mencionaba que Pablo estaba ahí por una razón. Y recordamos cuando Jesús se le reveló a Pablo, el Señor le habló a Ananías y le dijo lo siguiente. En Hechos 9:15, si me acompaña, me hace una señal cuando ya esté ahí. Ya están ahí. Dice así, el Señor dijo, ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Había un motivo por el cual Pablo estaba en este lugar, y era llevar el nombre de Cristo en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ahora bien, nuestro propósito es muy similar al de Pablo. A lo mejor no vamos a estar delante de reyes o de un judío, pero sí estamos para llevar el nombre de Cristo a la gente. Tenemos el mismo llamado y se llama, o lo conocemos como la Gran Comisión. Ahora bien, sí quiero aclarar algo. Muchas veces confundimos o se puede confundir la Gran Comisión con ayuda social, y son dos cosas muy diferentes. Ayuda social es buena, está bien, tiene su lugar y no debemos dejar de hacerlo. O sea, si podemos ayudar a alguien, hay que hacerlo. Pero la Gran Comisión no se queda solo en una ayuda social. La Gran Comisión involucra dos pilares fundamentales que son insustituibles: la predicación del Evangelio y el hacer discípulos. Y esto no se puede cambiar. O sea, si no hacemos uno de estas dos, no estamos haciendo la Gran Comisión. Si vamos a algún lugar, por muy pobre que sea, y llevamos comida o abrimos pozos de agua, alguna vez escuchaba a algún misionero que mencionaba que si abrimos pozos de agua en algún lugar y les damos de beber a la gente en África, y no les predicamos, los estamos mandando al infierno con la panza llena nada más. ¿Es buena la ayuda social? Es buena, les digo. Tiene su lugar, pero no es la Gran Comisión. En estas semanas estaba escuchando también a un misionero que mencionaba que muchas veces las agencias misioneras, él conocía muchas agencias misioneras porque trabaja en Medio Oriente, y dice, muchos abren escuelitas de fútbol, ayudan a la gente a pintar su casa, abren pozos de agua, mucha ayuda muy buena, se toman fotos, etcétera, y se da el reporte. Sin embargo, no generan discípulos, y si no hay discípulos, si no hubo predicación, no es la Gran Comisión. Y él mismo mencionaba, hacer un discípulo involucra tiempo, involucra esfuerzo, dinero muchas veces, involucra un esfuerzo grande. O sea, no es poca cosa, o sea, es mucho tiempo. Y mencionaba, hay una gran diferencia porque, por ejemplo, uno va a un país lejano, se toma fotos abriendo un pozo de agua, regresa y da su testimonio en muchos lados, ya como un héroe, ¿no? Sin embargo, si uno va y hace discípulos a ese lugar, involucra mucho tiempo, involucra esfuerzo, involucra peligros incluso. El trato cercano con la gente siempre va a haber roces, y es algo que a veces es complicado. Y algo que también hay, no es visible. O sea, no es como que venga o sea, no se ve, o sea, no hay fotos de eso, no, eso solo Dios lo ve. Y pues la persona a la que se está discipulando. Pero eso es a lo que fuimos llamados. Y en eso quien se lleva la gloria es Dios. En Hechos 9:15 dice que Pablo fue escogido para llevar el nombre de Cristo en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Quizá él hubiera querido que fuera de otra manera. Sin embargo, estaba delante de reyes y de gente de autoridad en un juicio, él siendo juzgado. Muchas veces hoy en día hay gente que dice, no, yo quiero ir a predicarle al presidente o al gobernador o a autoridades acá de muy alta autoridad, y se lanzan en la política y se meten como candidatos y terminan manifestando que en su corazón solo querían ser vistos, conocidos, o dinero o poder. No les interesaba realmente hacer la Gran Comisión. Y Dios pone a Pablo delante de estas personas
como prisionero. ¿Quién quiere testificarle al gobernador como prisionero o como acusado? O ir delante del presidente de Estados Unidos y que antes de eso lo manden a la cárcel esta que abrieron, Guantánamo, las cárceles feas esas, Alcatraz o lugares así. No es algo que sea atractivo, ¿no? Sin embargo, ahí estaba Pablo por voluntad de Dios para testificar delante de ellos. E iba a Roma con esa misión. Iba a testificarle al emperador de todo el imperio romano. No era poca cosa. Sin embargo, no estaba en las mejores condiciones humanamente hablando. Ahora bien, también le había testificado a los líderes judíos de muchos lados, a los que lo acusaron, por donde iban, habían líderes judíos en contra de él. Y en este lugar en Roma también habían líderes judíos, que es con los que está hablando en estos versículos. Y en presencia de los gentiles, pues qué más gentil que en Roma, ¿no? O sea, si de por sí ya Pablo es de los que predicaba, su ministerio era con gentiles, ahora en Roma pues era un lugar totalmente gentil. Roma básicamente representaba el paquete completo, todo en uno, ¿no? Estaba hablando con los judíos, con el emperador iba a hablar y con gentiles. Y muchas veces puede pasar esto, o sea, que Dios nos muestra su voluntad. Sin embargo, el proceso para llegar ahí a veces no nos lo muestra porque pues, uno va a decir, no le entro. O en este caso Pablo sí le entró porque dijo, bueno, sí, va a haber cadenas, eso pues va, pero los hermanos no querían. Y a veces no va a ser fácil. Había en Estados Unidos, no sé quién recuerda al presidente Nixon. Bueno, a lo mejor de oídas, porque muchos no habíamos nacido en ese entonces. Se dio un escándalo en su mandato, que muchos recordarán, el caso Watergate, algo histórico, algo escandaloso. Y cuando se hizo las investigaciones sobre ese asunto, fue declarado culpable uno de sus abogados. Era el abogado más poderoso de la nación y fue condenado a prisión. No metieron al presidente en la cárcel, pero sí al abogado y a los involucrados. Y en la prisión este hombre conoció a Cristo y se arrepintió de sus pecados y empezó a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y él menciona que él en la cárcel hizo una pregunta a Dios y le dijo, ¿por qué no me alcanzaste cuando estaba en funciones, antes de todo este escándalo? Él decía que mientras él tenía autoridad, mientras era el abogado más poderoso del mundo, tenía acceso a recursos, tenía acceso a influencias, poder, dinero para llevar el evangelio a la gente. Y la historia menciona que Dios le respondió, porque todo eso le estorbaba. A Dios no le importa nuestro poder humano. Muchas veces todo eso estorba. Nuestro dinero, nuestra inteligencia, todo lo que creemos importante, a Dios lo tiene sin cuidado. Dios no necesita nada de eso. Dios no necesita nuestras buenas ideas ni nuestra ayuda. Muchas veces todo eso no es más que un estorbo y Pablo lo tenía muy claro. En algún momento dijo, todo esto, que muchos lo tienen hoy en día por currículum, todo eso lo tengo por basura. La versión original es, todo lo tengo por estiércol. Muchas veces queremos ayudar a Dios o aconsejar a Dios siendo que Él es el Dios de la sabiduría. Y muchas veces queremos ser más buenos que Dios, sin embargo, ¿es a la manera de Dios o no es? Dios tenía al apóstol Pablo en ese lugar como acusado delante de las autoridades romanas y judías y estaba sin privilegios terrenales y así era la voluntad de Dios. No sabemos si hubiera ido en otra calidad, con más recursos, otras cosas,
a lo mejor no se hubiera cumplido la voluntad de Dios. No conocemos el corazón de Pablo, pero Dios sí. Y Dios conoce nuestro corazón. Nuestro pastor Raúl en algún momento nos mencionaba, muchos no pecan porque no tienen dinero. Y Dios no nos da más porque a veces Dios no nos conoce. Los líderes judíos le respondieron a Pablo lo siguiente en Hechos 28-21. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Aquí, respecto a esto, entre los comentaristas, eruditos y demás estudiosos, hay dos posturas. Una de ellas es que le estaban mintiendo a Pablo y que realmente sí habían recibido un informe y que querían ver qué decía Pablo. Sin embargo, esta idea pues es la más débil dentro de las opciones, ya que carece de sustento. No hay un sustento para pensar en esto. Lo más probable es que Pablo, que ellos estuvieran diciendo la verdad y realmente no sabían que iba a ir para allá. No habían recibido ese informe. Sea como sea, Pablo tenía una oportunidad muy importante. Iba a predicarles a los líderes judíos de ese lugar. Y algo importante, no habían gritos, no habían golpes. Estaban en paz, estaban tranquilos y ellos querían escuchar. Recordemos semanas anteriores, quizá meses, cuando Pablo quería mencionar, hablar, defenderse, y cuando empezaba a predicar el Evangelio, habían gritos y los judíos empezaban a mover a la gente para que gritara y no lo dejaban hablar. Aquí no. Aquí ellos querían escuchar y estaba todo tranquilo. No había un impedimento para que él pudiera testificar de Cristo delante de ellos. Y en el 22 dice: pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Aquí vemos la disposición que tenían estas personas de escuchar, algo que él mencionaba no había tenido anteriormente. No había disposición, estaban bien cerrados por donde iban pasando, y ahorita había esa disposición por parte de estos líderes judíos. Era una ocasión realmente que Pablo iba a aprovechar. Ahora bien, respecto a nosotros, nos vamos a encontrar con varios tipos de personas en nuestra vida. Y cuando testifiquemos de Cristo vamos a encontrar varios tipos de personas y varias respuestas. Vamos a encontrar personas que están muy cerradas al Evangelio y en cuanto mencionen algo, va a ser un ataque y no quiero saber nada. Va a haber ese tipo de personas. Y va a haber otros que tengan una mejor disposición a escuchar el Evangelio, y en ambas opciones vamos a tener ciertas tentaciones nosotros, o nos vamos a ver tentados a varias cosas. Una de ellas es que si la persona está muy cerrada, podemos caer en la frustración. Y en algún momento querer suavizar el mensaje o diluirlo de alguna manera, y es una tentación que podemos enfrentar. Sin embargo, nunca debemos de olvidar algo: la obra es de Dios, quien convence es el Espíritu Santo y no nosotros. Y nuestra labor es predicar, dar testimonio no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida, y el Espíritu Santo va a hacer lo demás. Y si no responden, bueno, no todos van a responder al Evangelio de una manera favorable. Sin embargo, cuando nos encontremos con alguna persona que tiene buena disposición y que vemos que sí, que está escuchando, también vamos a encontrarnos con la tentación de, todo va muy bien, la persona está recibiendo, y no querer mencionar el Evangelio completo porque no se vaya a ofender. Tenemos también esa tentación. Y aunque conocemos el Evangelio y que lo que debemos hacer, ahí está esa tentación que todos podemos presentar. No hay que ceder a ella. No debemos
intentar convencer a la gente con argumentos humanos, con métodos humanos o con emociones. Muchas veces, aquí con mis hermanos de la alabanza, podemos tener la tentación de ver a la iglesia que en algún momento se pueda ver apática o que no están respondiendo a lo que se está cantando, o sea, no a la música, sino el contenido de los cantos, y corremos la tentación de, no sé, quizá meter algún acorde que suene, que pueda mover un poquito más y emocionar, y no, eso no está bien. O sabes que pégale más duro a la batería o al bajo más tun, 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 tun. Y no sé, hay muchas formas. El mundo las usa. Usted ve a los conciertos y la gente está prendida, o incluso los conciertos cristianos o cristianos, donde puede ver un grupo de jóvenes que son súper apáticos en la iglesia y llegan a un evento y prendidísimos. Emoción porque no es una realidad en sus vidas. Y podemos correr ese riesgo. En donde estemos hay que guardarnos de esa tentación. No sé, en cada ministerio hay distintas tentaciones respecto a esto. Querer convencer, querer ayudar a Dios. Y eso no está bien. Tenemos que tener cuidado con eso. En el 28-22 hay una parte que dice: por lo que sabemos de esta secta, bueno, en la Nueva Biblia de las Américas dice así: por lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Aquí la palabra secta no nos debe de causar ruido. En nuestro contexto actual, una secta es algo, tiene una connotación negativa, ¿no? Y decimos, hay una secta. En ese momento no significaba lo mismo que hoy. En ese momento una secta era simplemente una escuela de pensamiento. ¿Por qué? Porque se hace alusión en la Biblia a varias sectas, como lo eran los fariseos, los saduceos, y no se les veía con esa connotación negativa, si no hubieran sido perseguidos. Simplemente era una escuela de pensamiento, un movimiento de alguna idea, y querían escuchar. Y menciona: eran conocidos en todas partes, y en todas partes se encontraban con mucha oposición, así como hoy en día. Aquí vemos cómo el Evangelio de Cristo había sido escuchado en muchos lados, y aunque no conocían exactamente a profundidad, por la misma persecución que había o por la poca libertad que había para hablarlo abiertamente, sin embargo se oía hablar del Evangelio y de esos cristianos que trastornaban el mundo. Una traducción puede ser que volteaban el mundo de cabeza. Imagínense, para que diga alguien eso de nosotros, o aquellos que por donde van se nota que ahí están. O sea, es un paquete grande. Y ellos se enfrentaban mucha oposición, y esto era muy notorio para la gente. La gente sabía que los cristianos, por donde estaban, había oposición y habían problemas con la gente. No que ellos causaron los problemas, pero se generaba conflicto. Hoy en día, por ejemplo, en lugares como Medio Oriente, lugares de Asia, Corea del Norte, China, etcétera, hay un nivel de oposición muy fuerte. Usted no puede ir a predicar a cualquier país así así nomás. Y de hecho es tan fuerte que, por ejemplo, en lugares como Irán, Afganistán, ellos toman medidas muy radicales para que el cristianismo no se propague en medio de ellos. Tan radicales que si una persona se convierte en discípulo de Cristo, automáticamente se convierte en una deshonra familiar. O sea, no solo la persona, sino la familia entra en una vergüenza social y nacional. ¿Qué hacen cuando un padre se entera de que su hijo o hija
es cristiano, tiene varias opciones. Una, o lo oculta y no quiero oír hablar de ello, o los más radicales se los llevan fuera y les dan cuello. Los matan porque prefieren que decir mi hijo pues lo mataron, pero no es una deshonra familiar delante de la sociedad, y llegan a grados así de severos. Muchos de ellos tienen que huir del país o de la familia. Muchos de ellos pierden muchas cosas. Una persona escuchaba que habló con un doctor de aquella zona de Medio Oriente, que era doctor, que tenía su especialidad bien alta y exitoso, y que se hizo cristiano, conoció a Cristo y perdió su trabajo, perdió su familia, tuvo que huir del país y llegó a otro país pues como refugiado. Y le preguntaban respecto a eso y él mencionaba: yo no perdí nada, yo lo gané todo. Porque tienen claras las cosas. Digo, no quiere decir que por allá las cosas sean perfectas. Hay cosas aquí y hay cosas allá que a ambos lados tenemos que crecer. Hay una frase que dice Archibald Brown, dice así: el evangelio es un hecho, contadlo simplemente. El evangelio es un hecho gozoso, contadlo con alegría. El evangelio es un hecho real, contadlo con confianza. El evangelio es un hecho de infinita importancia, contadlo con ardor. El evangelio es un hecho de infinito amor, contadlo con sentimiento. El evangelio es para muchos difícil de comprender, ilustradlo con ejemplos hasta hacerlo comprensible. El evangelio es un hecho acerca de una persona, por lo tanto, predicad a Cristo. El evangelio se trata de Cristo. Él es el centro del evangelio. De tal manera que vemos a Pablo que aquí está en una fuerte posibilidad de morir, y sin embargo ahí está, igual que muchos hermanos hoy en día y en aquel entonces. Y hubo muchos hermanos que han muerto a través de los siglos, han muerto por la causa de Cristo, porque no se trataba solo de ideas o de una enseñanza, se trataba de Cristo. Cristo en ellos, una persona, no solamente un conocimiento intelectual. Y es algo que siempre tenemos que tener bien presente nosotros también. El evangelio se trata de Cristo y ¿qué ha hecho Cristo en nosotros? Pablo lo tenía claro y siempre mencionaba eso. Mencionábamos que hablaba de cómo fue que conoció a Cristo y lo tenía bien en claro. O sea, desde que se levantó, ya no fue el mismo. ¿Y nosotros? Bueno, pues evaluemos nuestras vidas y pongámonos a cuentas con el Señor. Muchas veces vemos hoy en día que, mencionamos cosas del Medio Oriente, lugares así bien hostiles hacia el Evangelio, la ventana 1040, etcétera, y pensamos, la iglesia de allá es la iglesia, así como deberíamos de ser. Digo, tienen cosas que nosotros tenemos que aprender de ellos, definitivamente, muchas cosas que nosotros hemos dejado de hacer y ellos sí lo están haciendo. Sin embargo, ¿conocen cómo es la visión de ellos hacia nosotros? O sea, ¿qué piensan ellos de nosotros, la iglesia de aquel lado? Bueno, hay hermanos de aquel lado que dicen, es que nosotros también tenemos que aprender de ustedes y hay cosas que nosotros también admiramos de ustedes, aunque usted no lo crea. No, dicen ellos, o algunos de ellos, es que aquí en estos países estamos tan restringidos que si vamos a la tienda solamente encontramos 2 marcas de pan, dos tipos de ropa, no tenemos libertad de escoger muchas cosas. Allá ustedes tienen muchísimas cosas, allá ustedes tienen tarjetas en donde se pueden endeudar, nosotros no, dicen, nosotros no tenemos acceso a esos.
Y esta persona decía, yo no sé qué haría con una tarjeta de crédito. O sea, como tienen control para no endeudarse. Y decía, aquí las mujeres visten una burka, una tela negra, y solo se le ven los ojos y ya. Allá ustedes tienen un montón de sensualidad. Dice esta persona, si yo tuviera acceso a eso, la verdad no sé cómo reaccionaría. Yo no tengo esa tentación, dice. Ustedes sí. Dice, ustedes tienen muchas tentaciones en la palma de su mano con sus celulares. Yo no. Y sin embargo, ustedes deciden seguir a Cristo y negarse a todo eso. Tienen acceso a muchísimas cosas que busquen en su celular. Ahí está. Nosotros no. Sí, o sea, el gobierno los está persiguiendo y si los encuentran los pueden matar. Sin embargo, ellos no tienen acceso a tentaciones que nosotros sí. Y sin embargo, nos negamos a todo ello. Es importante también para no caer en el somos los gusanos del gusano. O sea, tampoco. El polvo del gusano. Sin embargo, veamos en qué vamos a crecer, en qué no estamos haciendo y crezcamos en ello y mantengámonos en lo que sí estamos haciendo. Sigamos negándonos a tantas libertades que hay o libertinaje que hay en esta zona. Muchas cosas a las que tenemos acceso, sigámoslo haciendo por amor a Cristo. Y en lo que tenemos que crecer en nuestro amor a la palabra de Dios, en nuestro amor a Cristo, en nuestra entrega, que nuestra vida es de Cristo, sigamos creciendo. Porque aquí tenemos, ¿cuántas Biblias tiene usted? Un montón. De todo tipo, nueva, seminueva, usada, deshojada. Sin embargo, hay lugares donde llega una Biblia, la cortan en partes y cada quien se memoriza un cachito. Hay lugares en donde llega una Biblia y los hermanos se ponen guantes para tocarla, porque es un libro sagrado. O sea, lo ven de esa manera y se lo memorizan rápido y se lo leen con un amor, una pasión. Bueno, esas cosas son las que tenemos que crecer usted y yo voy por delante. ¿Oramos? Muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has dejado registro de ello aquí en tu palabra, Señor. Y nos animas a crecer, Señor. Nos mandas crecer, Señor, en lo que necesitamos, Señor. Queremos amarte más, Señor. Queremos crecer en nuestro compromiso, en aquello que no hemos dado respuesta, Señor. Queremos ser testigos tuyos, Señor. Para ser testigos tuyos, Señor, tenemos que pasar tiempo contigo, conocerte a ti, Señor. Si no, ¿cómo podemos ser testigos tuyos? Señor, perdónanos por aquello que hemos menospreciado en nuestras vidas, por aquellas cosas, Señor, que son importantes, por aquellas cosas que tú nos has hablado, Señor, y en algún momento las hemos menospreciado, las hemos dejado de lado, Señor. Perdónanos. Queremos crecer en ellos, Señor. Y en lo que hemos dado respuestas, Señor, queremos seguirte dando respuestas, Señor. Queremos seguir creciendo, Señor, en conocimiento de ti, Señor. No un conocimiento intelectual o académico, Señor, sino en un conocimiento real, un conocimiento que nos lleva, Señor, a ser discípulos tuyos, a hacer las cosas que tú haces, no por obligación, sino por esa naturaleza que tú has puesto en nosotros, Señor. Queremos ser testigos tuyos en donde vayamos, Señor, manifestar tu amor en medio de donde estemos, Señor. Hablar tu palabra, Señor, con nuestra vida y con palabras, Señor, y ser guiados por tu Espíritu Santo en donde quiera que estemos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Que lo que tú nos hayas hablado el día de hoy, Señor, lo podamos poner por obra, Señor, y te demos respuesta, Señor.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien.